Jóvenes, nuevamente saludos de parte del profesor Luis y por aquí nuevamente compartiendo sobre lo que es la ecuación de la parábola, ¿sí? Bien, quisiera compartir con ustedes lo que es la parábola, sus elementos y la ecuación ordinaria de la parábola, sí, vamos a ir presentando algunas formas de cómo a través de este plano cartesiano vamos a determinar la ecuación ordinaria de la parábola. Sí, vamos a ir determinando esa ecuación ordinaria de la parábola. Entonces nos están dando, dice que x es igual a 0, ¿no? Nos están dando ahí p, ya vamos a explicar que consiste p es mayor que 0 y este va a ser la ecuación ordinaria de la parábola. ¿Cuándo? ¿Cuándo ocurre eso? Observen, ¿eh? ¿Cuándo ocurre eso? Cuando la gráfica de la parábola que estamos observando, cuando estamos observando esta parábola que se abre hacia arriba, ¿sí? Entonces, eso es lo que vamos a determinar la ecuación ordinaria de la parábola, que está dado por x cuadrado igual a 4p por la y, ¿sí? Muy bien, ahora vamos a presentar sus elementos. Entonces, bien, vamos analizando. Entonces, miren, esta parábola que está descrita de forma o de color fucsia está pasando por el centro del origen de las coordenadas x e y. ¿Sí? Entonces, mire, el vértice va a pasar por ese origen de coordenadas. ¿Sí? Y también el eje focal va a coincidir con el eje X, ¿sí? Ahí está. Este va a ser el eje focal también. O sea, coincide con el eje Y. Bien, ahí vamos a compartir para interactuar y tener conocimiento quiénes son esos elementos de la parábola, ¿sí? Ahí está. Ahí está el vértice en el origen de coordenadas. Ese es uno de los elementos de la parábola, ¿sí? Entonces, el siguiente elemento es la directriz. ¿En qué consiste la directriz? La directriz es una línea paralela al eje X. O sea, el eje X como la directriz son paralelas. Y miren, acá la separación entre el eje X y la directriz hay 3 espacios, ¿sí? Y eso tiene una razón. ¿Cuál es esa razón? Mírenlo, ve. El lado recto, observen, el lado recto, ¿quién viene a ser el lado recto? Esta línea azul, ¿sí? Esta línea azul es el lado recto. ¿A cuánto equivale ese lado recto? A 4 veces P, ¿sí? Entonces, de esa manera, estamos interactuando esos elementos de la parábola. Entonces, vamos a ir analizando. Miren, el eje X, la directriz y el lado recto guardan una cierta correspondencia. Miren los espacios que hay entre el lado recto y el eje X, así como a la directriz, los espacios son los mismos. Entonces vamos analizando el siguiente elemento. El siguiente elemento es el foco. El foco siempre está dentro de la parábola, como estamos observando, y al frente del vértice. Entonces, mire, el vértice como el foco está dentro de esa parábola, ¿sí? Hay que tener en cuenta esos elementos que les estoy explicando. El siguiente, ahí viene, P. P viene a ser el parámetro. O sea, P viene a ser el parámetro, como les estoy indicando acá. Ese parámetro son iguales, ahí le estoy indicando. Ahí tiene P y P también, o sea, la misma distancia. Pero en el lado recto ya va a ser el doble, como lo estamos observando, ¿ve? 2P y otro 2P a la derecha. Entonces 2P a la izquierda y 2P a la derecha, sumado te da 4 veces P. Entonces de esa manera hemos interactuado lo que quería decirle, esos elementos. Cuando el vértice está en el origen y además el eje focal, como decíamos, está en el eje Y. ¿Sí? Muy bien y facilito. Le presento la otra forma que queremos hallar, la ecuación ordinaria
de la parábola. Mire, en este caso es x cuadrado igual menos 4py. ¿Cuándo ocurre? Cuando la gráfica, o sea, la parábola, se abre hacia abajo, ¿sí? Mírenlo, ahí está. Nuevamente, y el vértice va a pasar por el origen de coordenadas, nuevamente, ¿sí? El vértice nuevamente pasa por el origen de coordenadas. O sea, para que esta ecuación ordinaria que estamos indicando, ¿sí? Esta de acá va a ser cuando x cuadrado es igual a menos 4p por y, ¿sí? Hay que tener en cuenta, ¿sí? Muy bien y facilito. Acá les estoy presentando de qué manera o en qué momento vamos a aplicar la ecuación ordinaria de la parábola cuando la parábola se abre hacia abajo. Muy bien. El otro elemento, la directriz. Miren ahora, la directriz siempre está, como se dice, a la espalda del vértice de la parábola, ¿sí? Hay que tener en cuenta esas características que les estoy presentando. Y el lado recto, ya hemos dicho, es el que está delante del vértice, ¿sí? O dentro de la parábola, es el lado recto, ¿sí? Muy bien, y ahí tenemos también, ¿quién? El foco. El foco también está dentro y está es paralelo al vértice, ¿sí? ¿Sí? Y está de acuerdo al eje focal. El eje focal ya hemos dicho quién es, el eje Y, ¿sí? Hay que tener en cuenta eso, ¿sí? El eje focal, ¿quién va a ser? Aquí le voy a indicar el otro elemento, ¿sí? Entonces, este eje Y viene a ser el eje focal, ¿sí? Hay que tener en cuenta eso. Y el lado recto, que ya les estoy presentando, el lado recto, esto que estamos determinando, el lado recto es la línea azul. Y P, que viene a ser el parámetro, es lo que les estoy indicando, que guardan una cierta relación. O sea, la distancia es la misma como los estoy presentando. Entonces, de esa manera estamos interactuando cuando esos elementos actúan en una ecuación de la parábola. Y además, el vértice, como hemos dicho, siempre está en el origen y el eje focal en el eje Y. Entonces, eso es lo que he querido dar a entender cuando he presentado esas dos gráficas, en la cual la ecuación ordinaria de la parábola, en este caso, es negativa. O sea, x cuadrado igual menos 4py. Mientras que es positiva cuando la gráfica se observa o mira hacia arriba. Bien, entonces espero que haya quedado claro estas dos formas que les he presentado para poder interactuar lo que consiste la ecuación ordinaria de la parábola, ¿sí? Cuando actúa sobre el mismo origen de coordenada y el eje focal está en el eje Y. Gracias, espero sus comentarios, ¿sí? Muy bien, nos vemos, ¿sí?